de cada 4 mujeres tienen varices y 7 de cada 10 tienen arañitas o tal vez esa cabecita de vena. Usted va al supermercado y usted ve esa cantidad de cremas, pero realmente eso le cura. Bueno, estamos con don Fernando Quiroz, vascular periférico, que nos explica un poquito. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Doctor, ¿por qué se forman las varices? Bueno, hay que entender que las varices en realidad son la manifestación de un problema circulatorio a nivel de las piernas. El sistema circulatorio del cuerpo humano, en lo que respecta a las venas, básicamente funciona para drenar la sangre fuera de la pierna. Ahora, como los seres humanos siempre estamos de pie o estamos sentados con las piernas hacia abajo, la sangre tiene que moverse en contra de la gravedad. Las venas tienen ciertos mecanismos en su interior, incluidos estos sistemas de válvulas que permiten que el flujo sanguíneo tenga una sola dirección, es decir, que suba solo hacia el corazón. Si esas válvulas fallan, la sangre por gravedad va a empezar a recargarse en las venas y eso con los años puede provocar cambios inflamatorios que las van deformando y dilatando. Ahora, doctor, todo está bien hasta que se inflama y empiezan los dolores. ¿Por qué es que se inflaman unas más que otras? Bueno, eso depende mucho de la localización y de la persona, en la zona que se esté afectando, ¿verdad? Porque podemos tener un caso clásico, como la aparición de vasitos capilares, pero a la vez podemos tener casos mucho más marcados, como la aparición de ya venas mucho más dilatadas. Todo esto depende de cuál es la vena que está afectada debajo de todo esto y por ende siempre es importante revisar a todas las personas. Más allá de la estética, ¿qué me está diciendo el cuerpo cuando hay una vena varicosa? Exactamente. Las venas varicosas hay que entenderlos como cuando nosotros inflamos un globo, es porque le metemos presión con el aire y por eso las paredes se expanden. Las venas no tienen por qué abultarse en las piernas, salvo que estén muy superficiales. Pasa, por ejemplo, con las personas que hacen mucho ciclismo o la gente que hace mucho trabajo muscular. Pero cuando no es así y las venas empiezan a abultar, eso es sinónimo de un aumento de la presión dentro de las venas y eso puede verse o por una obstrucción o por un daño en esas válvulas que las Vea qué interesante, porque la gente dice, no, es que esta vena no estaba así, ya me está creciendo. Exacto. ¿Qué hacer para que no se inflen más, doctor, no se inflame más? Exactamente. Bueno, lo primero es hacer un buen diagnóstico. Ya una vez identificando dónde está el daño de la vena afectada, nosotros podemos tomar ciertas medidas para mitigar o contrarrestar ese aumento en la compresión, en la presión de las venas, y al mismo tiempo plantear las estrategias de tratamiento porque existen múltiples tratamientos que podemos utilizar para poder tratarlas efectivamente. Ahora usted va a la farmacia y hay 15 cremas y le dicen, vea qué buena vea la otra, pero es que esta huele más a menta. ¿Sirven esas cremas? Bueno, hay que entender que las cremas y todas esas formulaciones tópicas, básicamente lo que vienen es ayudarnos a tratar síntomas. Y al mismo tiempo, algunas tienen algunos componentes que pueden disminuir un poco los síntomas, pero jamás corregirlo porque esto es un daño estructural que responde a una alteración hemodinámica a nivel de las venas. Entonces, con una crema o con un tratamiento tópico no vamos a poder corregir ese problema estructural. ¿Cuántas hemos visto, verdad? Doctores como usted que agarran, inyectan aquí, pero ¿qué es lo que le ponen y bajan? ¿Qué es lo que le hace el tratamiento? Bueno, tenemos múltiples opciones de tratamiento que podemos ver por acá. Todo depende de un buen diagnóstico y siempre todos los pacientes ameritan primero realizarse un ultrasonido. Es decir, si nosotros vamos a construir una casa, necesitamos los planos. Claro. Entonces, igual con eso, necesitamos un ultrasonido para que nos permita saber cuál es la vena afectada y cómo lo podemos tratar. ¿Qué es esto, doctor? Esto que estás teniendo en tu mano es un sistema de oclusión venosa no térmica, hablamos así. Esto lo que utiliza es un medicamento que se llama cianocrilato. En otras palabras, es como decir una especie de goma loca. Y esto lo utilizamos para tratar ciertas venas a lo largo de la pierna, introduciendo el catéter exactamente en su interior y por medio de esa pistola y guiándonos con el ultrasonido, vamos a ir depositando pequeñas dosis de este adhesivo de grado médico dentro de las venas, ocasionando que las paredes se unan y queden cerradas de forma permanente. ¿Esto va a hacer que no se infle más o para? Exactamente, porque si nosotros cerramos el segmento de la vena que esté afectada, entonces por gravedad ya la sangre no puede bajar y no se puede seguir recargando. De igual manera podemos utilizar sistemas de ablación térmica. Este es un sistema de ablación por radiofrecuencia que utiliza un método similar de introducción, pero lo que hacemos es que esta punta se calienta a 120 grados centígrados y con una preparación obviamente segura dentro del cuerpo podemos ir obliterando todas las venas que estén afectadas. Obviamente esto es para tratar venas ya más abultadas de mayor calibre. Qué importante buscar a un profesional porque hay muchas personas que tal vez hacen eso y no saben lo que están haciendo bien. Exactamente. Decía un profesor mío que el buen médico no es, o el buen cirujano no es solamente el que puede hacer un procedimiento, sino el que puede resolver las complicaciones y evitarlas. Eso es importante. Ahora, las venas, las medias, doctor.
Sí. ¿Sirven? Por supuesto, por supuesto. Hablábamos de que la sangre se va a devolver por efectos de la gravedad. Entonces, si nosotros metemos compresión alrededor de las venas, esto va a ayudarnos a que la presión no se acumule en su interior. Algo así como, por ejemplo, tratar de inflar un globo poniéndole la mano alrededor y haciéndole presión. Claro. Por más duro que soplemos, no vamos a poder dilatarlo. Eso es uno de los efectos principales de las medicinas. Doctor, usted habló del ultrasonido. Vamos, pasemos porque también tenemos a nuestra paciente. Bienvenida. ¡Qué elegancia! Aquí la vamos a ver. Pasa adelante. Ok. ¿A usted ya la revisó? Ahí tiene varias, pero no tan grandes. Exactamente. Melissa es un caso muy interesante para poder ejemplificarles un punto. Melissa está empezando con un cuadro de insuficiencia venosa crónica, que ese es el diagnóstico para cuando hablamos de varices y capilares y demás, en donde lo que tenemos es la aparición de ciertos vasitos capilares que están apareciendo detrás de sus rodillas. Es que interesante, doctor, pero se ve dónde está empezando, pero es muy leve, podemos ver en la toma, ¿verdad? Exactamente. Entonces, lo importante con esto es transmitirles el mensaje de que una vena que se marque a través de la piel no es normal hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, hay algunas personas que, por ejemplo, tienen un tono de piel muy clarito, entonces se les marca la circulación por fuera, como dicen. Claro. Pero eso no tiene por qué necesariamente ser algo normal. Y hasta que no evaluemos el sistema circulatorio con un ultrasonido y determinemos si esas venas que están allí se están conectando a alguna vena profunda, como por ejemplo esta que vemos por acá, Qué que se llama la interesante. vena ¿Qué estamos viendo? Eso se llama la vena poplitea, es una de las venas principales de la pierna que está junto a la par de la arteria. Entonces ahí vemos el flujo sanguíneo donde yo lo estoy manipulando. ¿Está bien? Está bien, Okay. en este momento está bien. Eso, mi chiquita. Ya estamos bien por ahí, ok. Exactamente, todos estos parámetros hay que analizarlos. Eso que vemos pulsar ahí son las arterias. Todo es parte de una evaluación que nosotros hacemos de forma estandarizada con todos nuestros pacientes cuando llegan con problemas, incluso a veces iniciales como estos. Doctor, ¿qué pasa cuando usted nota que no hay flujo sanguíneo? ¿Qué puede pasar ahí? Bueno, eso es un punto muy importante. Cuando no hay flujo sanguíneo en las venas específicamente hablando, porque las arterias es otro mundo, lo que nos puede hacer sospechar es de que haya una trombosis, por ejemplo. A la puchica. Que puede ser una complicación aguda o una secuela de algo más crónico y que a la larga eso puede ser una causal de varices también. Esta pregunta le hizo Schumann y es muy buena. ¿Por qué más a las mujeres que a los hombres? Bueno, en realidad la proporción es muy similar entre hombres y mujeres, pero sí hay un favorecimiento hacia las mujeres por varios factores que los hombres como tal no tenemos. Por ejemplo, las alteraciones hormonales que algunas mujeres pueden presentar, los ciclos normales que pueden aumentar la cantidad de estrógenos, el consumo de anticonceptivos, embarazos y demás, son factores de riesgo que pueden ocasionar la aparición de esto que tal vez en ellos son más prevalentes. Doctora, esta es una fórmula, no sé si de tres, que si hay varices hay que hacer un ultrasonido mejor. Sí, eso es algo muy importante. Cuando, por ejemplo, tenemos un problema con el motor del vehículo, lo llevamos al taller. Así es. Y ellos hacen un diagnóstico para poder decirnos, ok, ocupamos tales y tales repuestos y cambiar tal cosa. Más o menos, eso es lo que yo quiero transmitirles a ustedes. No es normal tener varices, no hay que reducirlo nada más a un tema cosmético. Puede perfectamente haber algún problema circulatorio de fondo que es importante revisar. Ir a un especialista periférico como usted, doctor, le agradezco mucho. Un placer.